mis hermanos. El Señor les bendiga. Feliz domingo. Gracias por acompañarnos a su programa Palabra de Vida. Continuamos con el libro de Esdras, capítulo 2, verso 1 al 70, que lleva por título Los que volvieron con Zorobabel. Y también vamos a estar viendo el capítulo 3. Para eso vamos a leer nuestros versos de partida como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así su palabra. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jeshua, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigai, Rehum y Baana. Oremos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, aquí estamos, Padre Santo, una vez más, declarando tu grandeza, tu poderío, tu majestad, declarando que no hay nadie como tú, maravilloso Dios. Gracias porque tú eres el Dios que escucha nuestra oración, Padre Santo, que podemos venir confiadamente al trono de tu gracia en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, para traer nuestra gratitud y nuestra petición delante de ti, Padre. Pedimos en esta hora que una vez más el poder de tu Santo Espíritu nos ayude a desglosar estos capítulos que tenemos delante. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén, gloria al Señor. Los que volvieron con Zorobabel es el título de la clase. La semana pasada estudiamos la introducción a este libro y aprendimos cómo el Señor predestinó y preparó a Ciro para este día, para este tiempo en el cual se terminó el cautiverio de Judá, que duró, ¿verdad?, según los escritos de Jeremías, 70 años. Y Dios llamó por nombre a este personaje Ciro, unos 170 años de que él naciera, y lo preparó para conquistar reinos con el propósito de usarlo para libertar al reino de Judá, el reino del sur del cautiverio de Babilonia. Y aprendimos cómo Ciro aceptó con asombro el llamado de Dios para repatriar a su pueblo, y proclamó este decreto en el cual declaraba que todo aquel que quisiera volver a Israel a reconstruir el templo de Jehová lo podía hacer con libertad. Y no solamente dio el permiso, sino que también regresó parte de los tesoros de la casa de Dios para que pudieran comenzar la reconstrucción del templo o reanudar la adoración al Señor. En este capítulo vamos a mirar cómo reanudan también la adoración a Dios, ¿verdad?, que había estado descuidada por muchos años. Y los primeros versos nos hablan del comienzo de este glorioso día, en el cual este primer grupo regresaría a Jerusalén con un propósito: levantarle casa de nuevo al Señor. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. El primer verso nos recuerda por qué Judá estaba ahí en Babilonia. Fueron llevados, no fue que voluntariamente llegaron ahí, fueron llevados por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y permanecieron ahí 70 años. El verso 2 nos habla de los líderes que el Señor levantó para repatriar a su pueblo de regreso a Jerusalén, los cuales dice que son Zorobabel, Jeshua, Nehemías, Serías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar,
Bigai, Rehum y Baana. Y vamos a mirar que Zorobabel y Josué van a resaltar más de todos ellos. Digamos que Zorobabel era el gobernador que iba a regresar a gobernar sobre Judá, y Jeshua era el sumo sacerdote. Estos dos aparecen de nuevo en el libro de Nehemías y en Zacarías. Estos dos personajes tienen lugar en las profecías de Zacarías también, que les recomiendo que lea, vamos a llegar ahí, y Ageo. Estos dos estuvieron escribiendo en este periodo de tiempo en el cual Judá regresa a Jerusalén. Ahora, vamos a omitir todos estos nombres. En primer lugar, son difíciles pronunciarlos, y tercero, ¿verdad? Solo vamos a regresar a ellos cuando Dios los haga resaltar y tengamos que regresar. De lo contrario, los vamos a omitir porque son muchos. Del verso 3 al 19 tenemos los nombres de las diversas familias y sus números por familia que salieron en este primer grupo. Y del verso 20 al 35 tenemos el nombramiento de la gente, su número y sus ciudades en las que residían y que decidieron volver también. Ellos no van a Jerusalén, ellos van a repoblar sus ciudades. Verso 36 al 39 nos da la lista de los sacerdotes, los siervos de los hijos de los sacerdotes, y comenzando el 40 al 54 es la lista de los levitas, ¿verdad? De todos los que eran descendientes de Leví y tenían participación en el sacerdocio. Del 56 al 60 comienza a nombrar los siervos de los hijos de Salomón y de sus hijos. Todavía, ¿verdad? Estos no perdieron ahí su linaje y tenían sus sirvientes, y ahora están regresando de nuevo a Jerusalén. Verso 61, un solo verso, nombra a los hijos de los sacerdotes y de sus familiares, y en el verso 62 nos da una información interesante. Nos dice que estos del verso 61 no calificaron para el sacerdocio porque habían perdido sus récords, su identidad. Leemos el verso 62 que dice así: estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Era importantísimo comprobar tu linaje. Muchos de ellos no fueron cuidadosos con guardar su genealogía o su linaje, y ahora, aunque ellos decían que eran levitas, no podían comprobar su pedigrí, su linaje. No había suficientes pruebas para encontrar su rango, y por tanto los consideraron inmundos. Zorobabel prohibió la participación de ellos, no podían participar de las ofrendas del altar o del pan santo hasta no comprobar su identidad, si en realidad eran levitas o no eran levitas. Leemos el verso 63 que dice: y el gobernador les dijo, estamos hablando de Zorobabel, que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Zorobabel era el líder, ¿verdad?, que estaba en control del grupo que iba, y como no apareció su nombre en los registros, les prohibió también de participar del pan santo, el pan de la preposición o propiciación que tenían ahí. Era solo para los sacerdotes, entonces ellos no lo podían tocar hasta no consultar a Dios. Y él dice: hasta que no encontremos un sacerdote que sea portador del pectoral que trae el Urim y el Tumim. El traje de los sacerdotes tenía un pectoral con las 12 piedras de Israel, pero algunos cargaban 2 piedras conocidas como Urim y Tumim, por las cuales discernían la voluntad
de Dios. Ahora, no se sabe mucho de este artefacto, excepto que su nombre en hebreo significaba luz y perfección. Se cree que una piedrita era blanca y otra piedrita era negra. Una era para aprobación y la otra era para desaprobar, ¿verdad? Y miramos que en el Antiguo Testamento muchos consultaban a través de este artefacto. Ahora, el rey David llegó a consultar a través de Urim y Tumim, Saúl, y sabemos que ya no le respondió. Cuando David iba a subir a la guerra, le preguntaba a través del sacerdote a Dios, ¿subiré a la guerra? Y el sacerdote metía en ese saco la mano y dependiendo la piedrita que sacaba le decía, sube o no subas. Esta era la manera en que ellos discernían la voluntad de Dios. Ahora, si no estaba disponible este artefacto, preguntaban a Dios a través de los profetas también. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Miramos que esto cambió, pero aún los apóstoles traían ciertas costumbres del Antiguo Testamento y le consultaban a Dios o hacían suertes, echaban volados, digamos así, para discernir la voluntad de Dios. En el caso en el cual buscaron reemplazar a Judas, el que había entregado al maestro, llamaron dos candidatos, uno era José y el otro Matías, y se nos dice en el libro de los Hechos que la suerte cayó en Matías. Y esto fue porque obviamente ninguno de los dos era el reemplazo de Judas. Sabemos que el reemplazo de Judas fue Pablo, pero de cualquier manera esta fue la última vez que lo hicieron de esta manera, porque en el capítulo 2 de los Hechos, en el capítulo 1 echan suertes, en el capítulo 2 desciende el poder del Espíritu Santo y no es necesario el bautismo del Espíritu Santo y no es necesario ya más echar suerte, sino que discernían la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo, el cual está disponible también para nosotros para ser guiados en nuestra vida. Gloria al Señor. Anhele al Espíritu Santo. Él es el amigo fiel, el compañero inseparable. Dice el verso 64, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,370, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 240 y cantores. Según el libro apógrafo de Esdras, dice que no contaron a los niños de 12 años para arriba, de los que fueron también repatriados, o sea que era un buen número de personas que regresaron. Y aún cuentan sus animales, ¿verdad? Y cuando los contamos, sus camellos y sus burros y sus mulas, no había un vehículo para cada uno de ellos. Muchos de ellos tuvieron que caminar. Dice aquí el verso 66. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 430 y 5 asnos 6,720. En realidad era un pequeño grupo de ellos que regresaba, y los judíos antes de ser llevados era gente agrícola y algunos que otro ganadero. Cada uno, ¿verdad?, labraba su propia tierra y comía de lo que ellos labraban. Esta era su manera de mantenimiento. Pero cuando fueron llevados a Babilonia, ya que Babilonia era una ciudad desarrollada y comercial, muchos de ellos se hicieron comerciantes, se hicieron hombres de negocios, panaderos, zapateros, sastres, no duda que vendían repostería y vendían panes en restaurante y todas esas cosas, por lo cual muchos de ellos ya estaban establecidos ahí. Tenían su vida ahí en Babilonia, tenían a sus hijos que habían nacido en Babilonia y no quisieron regresar. Tuvieron la oportunidad de regresar, pero no regresaron a causa de la comodidad, ¿verdad? No quisieron regresar a no encontrar nada, porque en realidad estaban volviendo a una tierra desolada por 70 años.
Dice el 68, y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron el tesorero de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Ahora, dice, pero los que regresaron, ¿verdad? No duda que cuando llegaron al Monte de los Olivos, antes de llegar al templo o al lugar donde estaba el templo, porque ahora solamente había escombros, al mirar este lugar, al mirar la ciudad desolada y triste, comenzaron a llorar en gran manera, ¿verdad? Tenían emociones encontradas, como dije, contentos porque llegaron, pero tristes por la condición de su ciudad que ellos amaban y del templo de Dios que se encontraba ni siquiera en ruinas, en montón de escombros. Dice el verso 1 al 13, restauración del culto. Verso 70 no se lo leí. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. O sea, no todos llegaron a Jerusalén. Había un grupo de los de Judá, ellos iban a Jerusalén. Los levitas iban a Jerusalén porque ellos eran los que ministraban en el templo. Ahí había ejidos para ellos. Pero el resto de las personas, recordamos que leímos en el capítulo 2, del verso 1 al 19, que ellos eran de diferentes ciudades, por lo cual regresaron a sus ciudades, no iban a Jerusalén. Ellos se volvieron a sus casas a buscar sus tierras, sus negocios, y se olvidaron de Jerusalén, ¿verdad? Pero ahí iban también sacerdotes, porteros y cantores listos para restaurar la adoración a Dios. Ahora nos vamos al capítulo 3, donde miramos la restauración del culto de Dios. Son 13 versos solamente. Lea conmigo el primero. Dice, cuando llegó el séptimo mes. El séptimo mes es en el mes de octubre, en el cual hay varias celebraciones religiosas. Una de ellas es la fiesta de los tabernáculos y Yom Kippur, ¿verdad? Donde ellos celebran el perdón de sus pecados. Y la fiesta de las trompetas, que también es la misma celebración. Y estando, dice ahí, los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Estos dos nombres estamos mirando líderes que uno es el gobernador y el otro es el sumo sacerdote, los cuales estaban en control del pueblo, ¿verdad? Se hacía el programa conforme ellos lo llevaban y eran hombres de Dios, ¿verdad? Todavía no estaban contaminados, gloria al Señor. Y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre su base. El templo estaba totalmente en ruinas o en piedras, pero encontraron abajo en los escombros el lugar donde estaba el altar de Dios, donde se ofrecían los sacrificios, las piedras en donde se ponían los holocaustos, y las descombraron y ahí pusieron el altar de Dios. Todo lo de alrededor era escombros, pero ellos habían levantado el altar de bronce, ¿verdad? Para adorar o restablecer la adoración a Dios. Dice, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Comenzaron con la rutina de acuerdo a la ley de Moisés, de sacrificarle al Señor por la mañana y por la tarde, y lo que ocasionó que se animaran a restablecer la adoración era por temor, querían la protección de Dios, porque los que habían llegado antes de ellos, posiblemente parte de los samaritanos y de las otras etnicidades, estaban siendo
rudos con ellos, hostiles con ellos, los estaban hostigando porque no estaban contentos con que ellos hubieran regresado, y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, cómo comenzaron a hostigarlos. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada uno en su día. Además de esto, el holocausto continuo de las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todos los sacrificios espontáneos, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Llegaron con ganas de restablecerle la adoración a Dios de acuerdo a la ley de Moisés, celebrando todos los días de fiesta, todas las lunas llenas y todo lo que había en el calendario. Recordamos que los judíos tienen su propio calendario, su propio año, y ellos respetan hasta este día, ¿verdad?, la orden de Dios. Verso 6 dice: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no habían echado todavía. Comenzaron, como dije, a trabajar en limpiar una parte. Vamos a mirar más adelante que se ponen cómodos. Aquí han pasado 2 años y a los 2 años apenas van a comenzar los simientes. O sea que llegaron y se dedicaron a estabilizarse ellos, pero no a las cosas de Dios. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tiridios. Esta área es costa de los sidonios y tiridios, por tanto no tenían mucha tierra para sembrar. Ellos usaban el comercio para sobrevivir, intercambiaban cosas. Aquí con Israel les dio comestibles y ellos a cambio iban a traerles la madera para la reconstrucción del templo. Dice, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Y ellos eran especialistas, los del Líbano, en trasladar la madera. Las ataban como balsas, los tremendas vigas de cedro del Líbano, y las llevaban al puerto de Jope, y de ahí 25 millas a Jerusalén las llevaban cargando, o ellos tenían su método en los cuales las rodaban y las llevaban cargando hacia Jerusalén. Vamos a ver la colocación de los cimientos del templo, y esta es la reconstrucción del segundo templo. El primero fue destruido por Babilonia cuando los llevaron en cautiverio. Ahora regresan a construirlo por segunda vez bajo la dirección de Zorobabel y de Josué, el sumo sacerdote. Verso 8 dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Josué también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Jenadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Todos se unieron, y me encanta esta frase, como un solo hombre. Ahí no había envidias, ahí no había diferencias, yo hice más o yo hice menos. Todos estaban en un mismo sentir para una sola obra: levantarle la casa, el templo al Señor. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. No duda que esto fue algo glorioso. Se vistieron los sacerdotes sus ropas
reales, digámoslo así, lo más bonito que tenían para esta ocasión. Estaban siendo puestos los cimientos de la casa de Dios. Este era el principio de la reconstrucción de la casa de Dios, gloria al Señor. Mientras que el coro, los trompeteros tocaban las trompetas, y vamos a mirar que algarabía se volvió también en llanto, gloria al Señor. Dice el verso 11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. En los salmos de los judíos, la participación era del coro de las mujeres y el coro de los hombres. Por ejemplo, los hombres decían, porque los juicios de Dios son verdaderos, y las mujeres contestaban, porque para siempre su misericordia es para siempre. Alababan la misericordia de Dios. Esto era lo que estaban haciendo en aquel. Cantaban una porción y otros contestaban otra porción, gloria al Señor. Algo hermoso, algo glorioso, algo esperado, gloria al Señor. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Era un momento de emociones, de gozo, de gratitud. Y los ancianos, los que habían visto la gloria primera de la casa de Jehová, la que había construido Salomón con toda su gloria, con toda su pompa, ahora viendo los escombros que apenas empezaban a poner los cimientos, lloraban de nostalgia. Mientras que los jóvenes que nunca habían visto la casa de Jehová, con el hecho de mirar los cimientos que estaban siendo puestos, lloraban y mostraban su gratitud al Señor a moco tendido. Los jóvenes decían, esto es glorioso, porque era algo que ellos veían por primera vez, no habían visto el templo original. Ahora, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, muchos lloraban. Y si va a Jerusalén a visitar, ahora mirará usted el muro de los lamentos, donde también muchos judíos se acercan, dependiendo el tiempo, dependiendo el momento, también hacen ese lloro, ¿verdad? Lloran al Señor, ellos pidiendo que regrese el Mesías a gobernar sobre ellos, y nosotros que venga el Mesías a llevarse a su iglesia, ¿verdad? Sabemos que estamos en dos programas diferentes, gloria al Señor. Pero en ese tiempo también tenían mujeres que lloraban. Ese era su trabajo, eran contratadas, ¿verdad? Pero en esta ocasión todo, no hay teatreros ahí, todo es normal, todo es natural. Están en un solo lloro, todos en un mismo sentir, como un solo hombre, agradeciendo al Señor. Ahora, desde cuenta si no iban a estar agradecidos. El Señor los había libertado de 70 años de cautiverio. Tenían 2 años que habían regresado. Todavía estaban agradecidos. Ahora espérese más adelante, porque es como todo, ¿verdad? En el principio, al que mucho se le perdona, dice la palabra de Dios, mucho amor muestra, ¿verdad? Ellos habían visto la mano de Dios, estaban mostrando su amor, pero con el tiempo, desgraciadamente, tienden a resbalar de la voluntad de Dios. Verso 13 y último dice, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de la alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Sabemos que ya tenían enemigos, que comenzaron ellos la adoración a Dios porque tenían temor de los que estaban ahí, que comenzaron a ser hostiles con ellos, a hostigarlos. Y cuando estos escucharon esa algarabía, ese gozo, esa gratitud, ese clamor, ese lloro, no les pareció. Y vamos a ver en el siguiente capítulo las repercusiones a causa
de este momento, ¿verdad? El enemigo no le gusta cuando nosotros sinceramente abrimos nuestro corazón y adoramos a Dios y derramamos nuestra alma delante de Él, sea en lloro, o sea en júbilo, o sea en clamor. Al enemigo no le gusta, y vamos a mirar cómo va a actuar en contra del pueblo de Dios. No se pierda el siguiente estudio, los siguientes capítulos. Vamos a ver el capítulo número 4. Oremos para ser despedidos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, en esta mañana hemos expuesto tu palabra que trae bendición a nuestra vida, Señor del cielo, que es pan y es medicina, Señor del cielo, a nuestro cuerpo, a nuestra alma, maravilloso Dios. Gracias porque podemos ver tu mano de poder moverse en una forma tan especial, maravilloso Dios. Tu palabra es veraz, tu palabra no falla, Señor mío y Dios mío. La hemos visto, Señor mío y Dios mío, cómo se ha ido desenvolviendo, Padre, cómo tú la hablas y tu palabra se cumple, Señor del cielo. Permite que a través de estas historias, Señor del cielo, tú estimules nuestra fe, Padre Santo, y podamos creer más a tu palabra y crecer ese milímetro espiritual cada día. Gracias por tu Santo Espíritu, quien es quien nos dirige a toda verdad y a toda justicia, quien pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendice a tu pueblo, Padre Santo. No te olvides de aquel que está enfermo, de aquel que está triste, afligido o deprimido. Levántalo, Señor, para que te sirva. Y al que está necesitado, Padre Santo, provéele, Señor mío y Dios mío, para sus necesidades conforme tus riquezas en gloria. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra hermosa semana.